Ey, ey, la verdad suena mejor. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Buenas, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, arrancamos un poquito antes para que la sala se vaya calentando, pero a mí no me gusta estar sola, no sé, a mí me falta aquí como gente. Vamos a ver quién llegó por ahí. Hola, Buenas, hola. buenas, Dios mío, pero Melania, pero hubo un cambio de look. Wow, Sí, oye, gracias, ¿te diste cuenta? Mira, estoy más rubia. wow, inmediatamente sí te veo como, wow, ahorita estás maga, equipo maga. ¿Viste? Ay, qué bueno, Bueno, gracias por darte cuenta, porque no todo el mundo se da cuenta. podrías ir ahorita como secretaria de prensa, ¿sabes? Sí, bueno, quién quita, a lo mejor en un futuro. Quién quita? No, bueno, que no me escuche Vanessa, ¿sabes? No, pero que perdona, podemos entrar todos. Yo diría que podrían ser muchos jefes de prensa, ¿no? Exacto, Muchos exacto. comunicadores, que además hay muy buenos aquí en Twitter, en TikTok, en YouTube, hay maravillosos. Oye, bueno, antes de que llegue el invitado, porque iniciamos un poquito antes, Luigi, ¿qué te parece el videito que compartí por ahí, que me lo pasaste tú? Del atentado. Yo no sé, realmente no sé cómo está Charlie, si han dicho algo del estado de salud, ¿sabes algo? No, nada, bueno, es que esto acaba de pasar, me imagino que lo llevaron al hospital de emergencia y debe estar siendo ahorita atendido, pero impresionante No voy a hacer eco vi por ahí un video en el que estaba más cercano pues la situación y el atentado, que no lo voy a hacer eco porque en realidad no, prefiero no estarle reposteando a videos tan violentos, pero de verdad que fue un poco, diría que un poco dices a close call, como dirían, o sea, está bien. Sí, qué fuerte. Oye, y un señor mayor, yo no sé si viste que también subí el video del supuesto, presuntamente, el que hizo los disparos y es una persona mayor, ¿eh? No es ninguna juventud, me sorprendió, tengo que decir. Pero bueno, oye, por ahí nos manda saludos Débora. Débora, te queremos. Oye, Sasha. Débora Sasha, ay, como por ahí le dicen, maravilloso, te mando un beso. Recordarles que a todos los que están por ahí abajito, que ya creo que somos 83 personas, me encanta porque ya empezamos bien y apenas llevamos 4 minutos 18, de los cuales 2 minutos y medio fueron de la canción de amplia frecuencia, que no me digan que es buena. O sea, renegado, te queremos. O sea, tengo que decir que siempre que está el invitado, está aquí porque yo los puedo ver desde los mandos aquí de los controles y están los invitados bailando. O sea, es pegajosísima. ¿No te pasa a ti, Luigi? Yo estoy siempre. Totalmente, sabes que aquí estaba yo esperando que me metieras en la sala y estaba bailando. De verdad que Sí, la sí, es canción muy está. buena, es muy buena. Renegado es un crack, o sea, de verdad que Sí. es un artista. ¿Cuánta gente maravillosa tenemos en la comunidad, no? No, de verdad. Y es esa Venezuela, sabes, que necesitamos y que, bueno,
todos, como diríamos hoy, pues, viste que el Comando con Venezuela sacó los videos de la gente, digamos que hablando de cómo aportarían para la Mm, reconstrucción de Venezuela y están, por supuesto, son videos bastante emotivos y bastante, digamos que motivadores. Y todos podemos portar un granito de arena. O sea, las diferencias, las grandes diferencias se hacen a punto de pequeños cambios, ¿no? Cada cambio pequeño totalmente. suma y suma y suma y al final tienes un cambio gigantesco que transforma una sociedad o una organización de la noche a la mañana. Y los cambios no tienen pueden ser algo muy simple, como digamos, y esto en algún momento entraremos cuando empecemos a hablar de resucitar. Uy, a Luigi yo creo que le entró una llamada, porque hasta en los directos entran llamadas. Mira, automáticamente cerró el micrófono. Bueno, darles las gracias por ahí porque vi que saludó alguien desde República Dominicana. Hola, saludos de República Dominicana, Miguel, Miguel 89. Besitos, Miguel. Yo no sé si lo sabes, pero yo soy de familia dominicana. Mi mamá es de Santiago de los Caballeros, así que mitad de mi sangre es dominicana. Y saludos ay, a mi José, te quiero, mi José. Y Mira, renegado, ¿qué pasó? Que me dejaste Me, aquí sola. no, que perdí la conexión por un segundo, creo que hubo un problema de conexión, pero estaba diciéndote que todos, un granito de arena y a la final todos sumamos en hacer una diferencia grande en una organización, en una compañía, en un país o en lo que sea. Bueno, cuando venga el renacer de Venezuela va a ser muy importante que yo recuerdo, a veces si digo algo inapropiado en español es porque se me cruza el cable con otros idiomas, pero yo recuerdo que antes, en la época de los 80 habían o en los 90 habían unas campañas en la televisión hablando de ser un buen ciudadano y de, como tratando de hacer esa diferencia del punto de vista de cambio social, ¿no? Y lo veías mucho en las televisoras nacionales. Había una que pasaba en Venevisión que se llamaba Qué fácil es ser buen ciudadano. Sí, me Hablaba, acuerdo. hablaba de esos granitos de arena. Y entonces un granito de arena es, mira, no voy a hacer mi cola en el banco, ¿entiendes? Voy a hacer mi cola para agarrar el metrobús. No me quedo con el cambio de la gente, cobro solamente lo que tengo que cobrar. Esos cambios pequeños no me como el semáforo, si me explico, respeto las vías que están en la autopista, no me meto por las vías en las que no me debería meter, y esos son cambios que necesitamos como sociedad y vamos a necesitar como sociedad en el futuro, a mi parecer. Totalmente. Mira, por ahí también está renegado y dice que gracias, Melania, siempre con cariño, porque debe ser que está ahí entre los escuchas, escuchó cuando hablamos también de su canción. Y Maite, saludos desde Berlín. Oye, mira, Maite es como yo, nocturna. Saludos, Maite, y saludos a todos. Lo mejor, le mando un beso a lo mejor. Oye, lo mejor está on fire, como se dice, porque le dan me gusta todo. A Marco Sí, Rubio, le da me gusta Christopher, o sea, bueno, realmente tengo que decir, por eso digo que somos una comunidad, y cuando yo hablo de comunidad, quiero dejar claro, porque después por ahí se me pone celoso, que no estoy hablando de amplia frecuencia nada más. Para mi comunidad somos todos, ¿no? Amplia frecuencia, trinchera digital, Venezuela Late, ¿cómo se llama el de TikTok? Venezuela sin censura, Venezuela Censura, el de TikTok es la La tribuna, Tribuna. la tribuna. Claro, o sea, todo lo que estamos constantemente siempre, ¿no? Compartiendo, sea en un espacio en otro, porque lo que creo que es lo que siempre estamos diciendo y se ha demostrado, y es que para nosotros lo importante es que estemos, compartimos, ¿no? Nos da igual en cuál plataforma, en qué espacio, aquí no hay momentos de protagonismo, porque, como siempre digo, el protagonismo es uno y es Venezuela, porque yo quiero ir a mi Ávila hermoso que está por ahí, no sé si lo ven, Sí, lo, pero eso, sí lo ves, ¿no? Sí se ve mi sí, Ávila, sí, ¿no? sí, ahí lo veo, Eh, lo veo. Mira, y quedan 2 minutitos para que llegue Antonio. Ustedes me van a ver de vez en cuando viendo para abajo, no vayan a creer que estoy leyendo ChatGPT ni nada de eso, es porque estoy yo hoy con los controles y entonces tengo que estar pendiente cuando llegue el invitado para subirlo. Rápidamente, antes de que llegue el invitado, por favor, el que quiera participar, me manda un mensaje a mí o a O a Luigi, Luigi. correcto, o a Criti, que Criti también se incorporará en un ratito, y nos dice, oye, quiero participar. No es obligatorio que abran la cámara, ya ve cómo está Luigi, aunque Luigi dentro de poco se va a tener que exhibir. Ya está bueno, Luigi, yo no puedo estar hablando con una foto, lo siento. Y pueden subir a hacerle su pregunta, ¿vale? Obviamente,
vamos a subir personas de la comunidad. Cuando digo la comunidad, personas que sabemos quiénes están detrás de esa cuenta, ¿no? Para seguir protegiendo, porque como diría nuestro queridísimo Caribe, yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? Así que aquí nos cuidamos todos. ¿Y qué más iba a decir? Yo Mira, no antes de sé, que llegue dime el ahí. invitado, Sí, ayer fue el sí. cumpleaños de Elizabeth Sánchez Vega, le mandamos un abrazote, un Ay, es verdad. besote. Eli, eres un sol, feliz cumpleaños. Ayer te lo dijimos, pero lo reiteramos hoy. Y bueno, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Así Sí, que feliz yo te cumpleaños. las cantaría, pero no me atrevo. Pero bueno, Débora Sasha, si quieres subir al finalizar No, yo y sé, las cantar ahí un cantaría, pero si cumpleaños, lo hago se puede caer el space, así que mejor no. no, no, entonces mejor no. Recordarles que estamos unos 40, 45 minutos, según el invitado, una horita, de 4 a 5, y luego nos quedamos 30 minutos para conversar un poco ese post, ¿no? Y también pueden subir, pueden escribir, por ahí dice lo mejor, chismosa, bueno, cónchale. Ustedes saben que yo, si es verdad que yo soy transparente y yo no guardo secreto a nadie, yo soy muy chismosa para esa broma, definitivamente. Pero bueno, sí, tremendo invitado, y si les cuento un chismecito que es que para la semana que viene tenemos otro bueno, excepcional. No lo voy a decir porque es muy pronto y por ahí Sí, las malas vibras entonces, se unen y hacen conspiraciones, aunque hasta el momento, toco madera, puedo decir que todo ha sido muy bien y todos encantados de cuando solamente nos presentamos como amplia frecuencia, ya dicen, sí, sí, claro, sin problema, o sea, no están poniendo ningún tipo de problemática, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ahí el suspenso, pero se viene un invitado muy bueno, no sé todavía el día, seguro la semana que viene, así que bueno, por ahí, sigan pidiendo por ahí que yo tal. Bueno, voy a ver, no sé, algo más quieres decir, Luigi, mientras viene Criti el invitado, porque no, ahora ya sí son las 4. por los momentos nada. No sé si ya llegó por ahí el invitado. Me No, estoy sorprende, ya vi pendiente. la foto de la persona que atentó contra Charlie. Un poco, ¿Viste? sí, hay gente muy inestable y bueno, y es que no solamente eso, también, no sé, todo el mundo seguro vio la historia de la muchacha ucraniana que fue atacada en el autobús por una persona Qué africana horrible esa americana. imagen, Dios mío. Sí, sí, eso fue también, las noticias, la gente está bien, digamos que los ánimos A están mí, un ¿sabes poco. qué me traumatizó a mí? En el momento en que ella ¿sabes? La cara que ella pone, porque yo me imagino, porque a él le da el puñalazo de repente, ¿no? Le cae de sorpresa, y ella solamente lo mira así con, aquí me Aquí quedé, ¿no? O fue, sea, Dios, ay, qué que Dios la horrible, tenga en Dios la gloria, mío. de verdad que es bien. Pero yo lo que no sé es porque es que, claro, te digo que sinceramente que vi las noticias fue hoy. O sea, solamente vi la imagen, el vídeo y ya no quise ver mucho porque ya me dolió el estómago, ¿no? Pero él eran algo o fue así simplemente por No, una locura. era un tipo inestable, una persona violenta, sabes que de esos abundan en todos lados, por estas calles, Sí. por las calles del mundo, y el tipo parece ser que lo que leí yo es que tiene un prontuario de arrestos por violencia en las calles y por asaltos a mano armada, y bueno, como que ya tiene, entonces estas leyes que ahora son un poco más permisivas con el release de los presos hasta que no tengan el proceso completo. Bueno, no sé, catch and Bueno, por release. ahí sacaron la foto de la fiscal, ¿no? Y estaban diciendo, esta es la culpable de que este impresentable esté fuera. Mira, Sí, un anuncio parroquial por aquí, antes de que llegue el invitado también, que el domingo en Venezuela Late hay un invitado de también de lujo, altura, un no se lo invitado pueden que perder. yo quiero muchísimo, de verdad que yo lo quiero muchísimo. Bueno, mucha gente, yo sé que lo quiere mucho. Yo siempre digo que es mi crush periodístico, lo admiro desde pequeñita. Él también era pequeño, porque no es que yo soy mucho más joven, ¿no? Y es Miguel Ángel Rodríguez, así que bueno, yo no sé cómo voy a hacer, porque yo me levanto a las 6 de la mañana, así que me iré a trabajar con las ojeras, pero yo, así como el de Nitu, ¿no? O sea, peleándome el sueño, pero yo ahí voy a estar. Ahí no Ahí se me también puede vamos a olvidar. estar. Miguel Ángel estuvo en nuestro espacio, de verdad que fue una conversación muy grata con él. Sí. Así que impelable y bueno, preparemos nuestras preguntas. Luigi, Este, y sabes que yo estoy pensando que tenemos que hacer de nuevo como la ronda de todos los invitados que hemos tenido, pero ahora con cámara, porque es que no es lo mismo, sí, hay que, ¿no? te prometo que voy a abrir la cámara próximamente, la voy a abrir. No, sí, yo se lo tengo claro, o sea, si no, ya me enfado. Pero deberíamos ahora hacer como esa segunda ronda e invitar, no sé, Iván Simonovi, Omar Avendaño, que por cierto, no sé si vieron por ahí que subió un tuit ayer, ¿no? Junto con
que hay una Contra Jesús amenaza, Medina, sí, contra Jesús Medina, él y está con Jonathan Palacio, Jonathan correcto. Palacio. Mira, llegó el invitado, así Bueno, que vamos a darle la presentación como siempre, porque mira qué puntual, me encanta. Vamos a darle la bienvenida en amplia frecuencia a un analista político de referencia, ¿no? Seguida dentro y fuera de Venezuela, que muchos de ustedes nos estaban pidiendo y me consta, ¿no? Lo constantemente que estamos aquí haciendo referencia de todas sus intervenciones, de sus entrevistas, de sus tweets, que son mundiales porque hace unos hilos espectaculares. Es el director ejecutivo del Inter-American Trends, con amplia trayectoria en temas de geopolítica, energía y relaciones internacionales. Su voz ha sido clave para entender la estrategia del régimen, el papel de Estados Unidos y los escenarios que enfrenta nuestro país. Creo que nos viene como anillo al dedo esta semana, la verdad, porque con tantas noticias, así que le voy a dar la bienvenida a Antonio de la Cruz. Bienvenido, Antonio. Bienvenido a Amplia Frecuencia. Muchas gracias por la invitación, Melania, y estar aquí contigo. ¿Cómo estás? No te vemos todavía, vamos a ver ahí. No Ahora, me ves, yo estoy aquí. Ahora sí, mira yo sí te veía, yo sí te veía. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, muchas gracias. Muy amable, un placer estar con ustedes. No, el placer es nuestro. Por ahí estaban todos la gente, nuestros oyentes ahí viendo. Ay, qué buen invitado, qué buen invitado. Y como te lo dije por nuestros mensajitos ahí que estuvimos hablando, de verdad que es tus análisis son tan maravillosos y en este momento que realmente es como cumbre para nosotros tenerte un día como hoy. Además, por ahí creo que Luigi te tiene unas preguntitas sobre unas recientes entrevistas que hiciste ayer, me parece, con Carla Angola. Así que bueno, voy a darle a Luigi ahí la bienvenida para que te salude. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Antonio? Por aquí te habla Luigi Thinks, otro miembro de Amplia Frecuencia. Somos 3, por ahí no tardará en llegar nuestro otro miembro del equipo, Kriti. Y bueno, bienvenido a Amplia Frecuencia, de verdad que un honor tenerte. Bueno, un poquito complementando lo que Mila dijo en la introducción, Antonio es ingeniero, bien lo tengo entendido, ingeniero mecánico de carrera, con maestría en energía térmica, estudiaste en el Reino Unido, si bien lo comprendí. Fue galardonado por su excelencia académica cuando estaba estudiando. Y bueno, es una persona conocedora de la transformación en sectores de la industria petrolera venezolana, incluyendo, por supuesto, PDVSA, en términos de integración y diseño de estructura organizacional. Y como sabemos, y como dijo Mela, es columnista de medios importantes como el Nacional, donde por lo general está dando explicaciones muy, muy pertinentes acerca de las relaciones de Venezuela con sus aliados, la corrupción y la impunidad que vimos en Venezuela, las estrategias de negociación del régimen, las leyes económicas y las leyes, las sanciones y la ley antibloqueo que desplegó el régimen, y la relación del régimen con actores internacionales como Rusia, Irán, y tengo entendido que el Vaticano también, ¿no, Antonio? Sí, muchas gracias, Luis. Un placer estar con ustedes nuevamente. Un placer, muchas gracias, Antonio. Bueno, yo te voy a hacer la primera pregunta que es fundamental para todos los invitados que vienen, y es, ¿qué sentiste, no? O sea, si miramos retrospectivamente del 28J del 2024 ahora, ¿qué dice Antonio todo lo que ha visto, lo que ha vivido, no? Mira, el 28J fue una fecha fundamental para el cambio político en Venezuela, porque primero fue un evento organizado inicialmente con la primaria por la sociedad civil y fue evolucionando ese movimiento hasta llegar a tener un candidato como Edmundo González Urrutia por el liderazgo de María Corina Machado. Eso se construyó y se participó a pesar de los obstáculos que puso el hoy llamado Cartel de los Soles. Y eso es importante porque fue el movimiento civil, la sociedad civil, la que alcanza un logro fundamental. El rechazo o el planteamiento del cambio. Ahí se produce el cambio político. O sea, ahí se produce la voluntad de los venezolanos de manera pacífica para resolver sus diferencias políticas. Y dice
queremos un cambio. Y lo dice no solamente, lo hace a través del voto, esa sociedad civil que fue la que construyó ese gran movimiento y lo logra materializar con las actas, que fue lo que permitió desnudar al cartel de los soles. ¿En qué sentido? En que cada uno, conjuntamente con el Plan República, logró obtener el acta que mostraba la realidad de ese momento. Y también hay que decir que a este movimiento lo acompañó la familia militar, porque en los sectores donde votaron los militares, también la candidatura de Edmundo González Urrutia obtuvo una intención, un voto proporcional o más que en la parte de los civiles. Entonces, ese es un hito que queda en la historia y queda como un gran logro del pueblo, porque ahí metemos civiles y militares venezolanos. Entonces, con eso se inicia un proceso donde Maduro va a perder, que ya la tenía, pero se vuelve a ratificar, legitimidad de origen. Y lo que hace es básicamente un golpe de Estado a la soberanía popular, porque el pueblo, que es soberano y en ese momento mostró su voluntad, es desconocido. Y es desconocido y por lo tanto se hace un golpe de Estado. Eso lo consuma el 10 de enero, cuando es juramentado sin tener la legitimidad de origen. Y a partir de ahí se inicia toda una serie de situaciones, que es que el 20 de enero de ese mismo año llega a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, que había ganado en noviembre. Y Donald Trump, cuando asume la presidencia, que él se basó en varios ejes, su campaña electoral, y una de ellas era la seguridad de la frontera sur, ¿verdad? Y la parte de los migrantes, establece que el Tren de Aragua y varios carteles mexicanos es una organización criminal terrorista global. Esto es importante porque después vamos a ver más adelante qué es lo que ocurrió con esa clasificación o esa categoría que se le otorga al Tren de Aragua, y que además dice y establece que Maduro es el jefe de esa organización terrorista en primera instancia. Internamente, en la administración Trump empieza un debate entre aquellos que pensaban que era mejor seguir con Maduro en la presidencia y tener los negocios. Y ahí estaba básicamente de ese lado las compañías petroleras, ejemplo Chevron, apostando a seguir en Venezuela produciendo el crudo y trayéndolo a Estados Unidos, y dejar que lo de Maduro lo resolvieran los venezolanos. Una vez que ya habían demostrado en la parte civil, la parte cívica, el 28 de julio, que habían logrado y habían demostrado que habían manifestado su voluntad de cambio en Venezuela. Pero también está en ese otro grupo, el secretario de Estado, Marco Rubio, el senador de la Florida, Rick Scott, los 3 representantes de California, de Florida, y un sector que considera que la solución política en Venezuela es la salida de Maduro del poder de Miraflores. Y en eso empezamos a observar que se desarrollan las dos políticas, y en un primer momento le retiran la licencia a Chevron como una política de máxima presión, y donde siguen trabajando muy fuertemente el lobby petrolero aquí en Washington para poder seguir en la línea de que se siguiera con los negocios en Venezuela,
pero con Maduro en Miraflores. Cuando sucede y se da la lucha ya en la parte final, estamos hablando de mayo, ¿verdad? Ya más reciente, vemos cómo el secretario de Estado, que ha venido desde enero hasta ahora, posicionándose muy fuertemente dentro de ese liderazgo dentro de la administración Trump, y logra, de alguna manera, ¿verdad?, el que, se otorga la licencia a Chevron, ¿verdad? El presidente Trump dice, tenemos que resolver esto, y él asume el liderazgo bajo un nuevo diseño, porque la licencia anterior que le permitía a Trump estar en Venezuela le entregaba cash al gobierno de Maduro para el pago de los impuestos y las regalías. En el caso de Marco Rubio, diseña una arquitectura jurídica donde se paga con productos refinados o con petróleo, pero no con cash, para no dejarle a Maduro dinero limpio en la mesa. Y las licencias para las otras empresas que estaban presentes en Venezuela, que obtuvieron con el presidente Biden, también para poder producir y extraerse crudo, no se les ha otorgado licencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a estrangular los ingresos a esa organización, ¿verdad?, reconocida aquí en Estados Unidos como una organización narcoterrorista global. Y aquí hay una parte importante, que es en la que estamos hoy, que es que el secretario Rubio plantea de que Maduro, primero, no es el presidente de un gobierno, o sea, no tiene legitimidad de origen. Y segundo, que sí es, él le dice presidente, yo lo llamo un líder del Cartel de los Soles, que es una banda, es una organización narcoterrorista global. Y aquí lo mete a él también como un terrorista. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, toda la administración Trump, conjuntamente con el presidente, por supuesto, que es el que conduce la política exterior, pero con las asesorías de Marco Rubio y su equipo, empieza a alinearse hacia el lado terrorista, que es hoy donde se encuentra Maduro. ¿Qué pasa? Que al ser terrorista, no ser el presidente, o sea, no tiene legitimidad ni tiene soberanía, y al ser terrorista es un enemigo para la seguridad de los Estados Unidos, que es uno de los ejes del presidente Trump en su política y en su reelección en el 2024. Entonces, allí lo que aplica desde el punto de vista jurídico es algo que se conoce como el título 40. ¿Qué pasa con el título 40? El título 40 es aquel que le permite al presidente no tener que ir al Congreso a solicitar la autorización para enfrentar militarmente al enemigo de mi seguridad, el que me está atacando mi seguridad nacional. Eso es que se creó cuando el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, para darle esa autorización al presidente y no ir al Congreso, porque es un proceso administrativo que consume tiempo y en un momento de emergencia de seguridad nacional no puede, sacrifican ese tiempo para poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a la seguridad nacional. Entonces, ¿en qué momento está Maduro? Y con esto voy cerrando. Maduro tiene dos condiciones. Primero, es narco, porque tiene un proceso abierto aquí en el Distrito Sur de Nueva York, donde está encausado ante un gran jurado. ¿Esto qué quiere decir? El gran jurado es gente que se escoge normalmente aleatoriamente, es gente común, que se conforma, y eso lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Que se sientan
y la fiscalía presenta las pruebas que tiene, ¿verdad? Y ese jurado analiza e instruye al juez de la causa y le dice, hay suficiente prueba para juzgarlo. Cuando se dice que tiene una causa abierta, es eso, él tiene que presentarse ante la justicia de los Estados Unidos. Eso es lo que dijo la fiscal. La fiscal dijo, ¿verdad?, de los Estados Unidos, aquí hay una causa, usted tiene una causa y tiene que venir a cumplir con eso. Si queremos ver ejemplo de capos o de narcos, podemos ver los más recientes, el Chapo Guzmán, ¿verdad?, que fue capturado desde México y traído ante la justicia. Podemos ver al Mayo Zambada, que fue entregado por las autoridades mexicanas para que cumpliera aquí ante la justicia. Los dos tienen cadena perpetua, ¿verdad? Y al hijo del Chapo también, si queremos ver casos recientes y si queremos ver casos menos recientes, podemos pensar en Cliver Alcalá, que también fue imputado por narco y terrorismo, también por la vinculación con la FARC. Y tenemos al Pollo Carvajal, que también está aquí en este momento, todavía no ha entrado a juicio, encausado también por narco y por terrorismo. Pero si queremos ver el terrorismo que se enfrenta, o sea, aquí el peso es más narco, podemos pensar en quiénes han sido acusados de terrorismo. El que tumbó las Torres Gemelas, Osama Bin Laden. El que atacó, el que estuvo atacando las instalaciones de las fuerzas militares de Estados Unidos en Irak y en el Medio Oriente. El general iraní Salmani. ¿Okay? Y esos dos se convirtieron en un target militar porque son enemigos, ¿verdad? Y son de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces ahí aplica, cuando tienes la etiqueta de terrorista, el componente militar. O sea, ahí se usa el componente. Entonces, uno se quiere imaginar la etiqueta que tiene el cartel de los sobres, su cúpula y su líder, es o se presenta ante la justicia por el lado narco, que es lo que hoy quiere los Estados Unidos, ¿verdad?, que ha insistido. Nosotros no vamos por un cambio de régimen, sino porque se cumpla la ley, si lo queremos ver en términos concretos, y que tenga que presentarse ante la justicia por narco. O, si quiere, porque ofrece resistencia, porque no quiere, bueno, la parte terrorista, que significa la neutralización de la persona. Y como puse el ejemplo, Osama Bin Laden o Soleimani. Entonces, esas son hoy lo que está aquí. Y si ustedes prestan atención a todas las conversaciones que ha tenido el gabinete del presidente Trump en las últimas semanas, ¿verdad?, el secretario de Guerra, el secretario de Estado, la portavoz, el hijo del presidente, el vicesecretario de Estado, ¿verdad?, todos, la fiscal, todos han apuntado a la parte terrorista. O sea, todos al final, escuchen bien para que yo diga el terrorista. Y esa es la clave para ver cómo se va a desenvolver esto. Y por ello vimos el despliegue de esa fuerza militar hacia el Caribe Sur, porque ahí está el componente militar, o bien para traerlo ante la justicia, o bien para neutralizar. Oye, excelente. De verdad que me apetece es como tomar un café contigo escuchándote. Estaba yo así embelesada, porque es que es perfecto, ¿no? Me gustó lo que hablaste de la sección 40, del título 40, porque yo no lo tenía tan claro, ¿no? Y por ahí la gente que lo estoy leyendo están fascinados. Dice, Eche le dice que el 29 de octubre es la próxima audiencia del Pollo Carvajal, ahí haciendo la acotación, ¿no? Que el pollo está cantando. Luigi, ¿le tienes así alguna pregunta a Antonio? Sí, por supuesto. Muy buena tu exposición, Antonio, acerca de la evolución del gobierno Excelente. a esta estructura criminal, como sabemos.
Lo que te quería preguntar, estuve viendo ayer un poco la entrevista que tuviste con Carla Angola, en la que hablabas que tú crees que seguramente ellos se van a trincherar en las llamadas zonas de paz que han, pues, digamos, identificado en las zonas limítrofes con Colombia. Y quería que nos hablaras un poco acerca de esa teoría que está circulando ya desde hace un par de semanas y cuán exitosos crees tú que ellos van a ser en atrincherarse, aislarse y montar células terroristas en esas zonas de paz, porque básicamente eso es lo que serían. Gracias por la pregunta, sí, muy interesante, fíjate. Aquí tenemos que ver, antes de entrar directamente al corazón de la pregunta, es que el caso de Maduro ya no es político, es judicial y militar. Eso es importante también verlo. O sea, una solución política, que es lo que quiere Maduro. Maduro quiere llevar esto al terreno político para ganar tiempo. Por eso pega el grito a la ONU, por eso habla con los iraníes, por eso le pide el apoyo a China, por eso le pide el apoyo a Putin, ¿verdad? Por eso sale hablando Petro, estaba hablando antes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes que fuera el secretario de Estado, ¿verdad? Ahora ha bajado el volumen, ¿verdad? Porque él quiere llevar esto al terreno político. Porque en el terreno político él gana tiempo. Él gana y que una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, cualquier cosa, ¿verdad? Que China diga no se puede y que no se qué, pero no lo acompaña. Esto, porque se salió del ámbito político. Y eso es importante. Porque vemos cómo ellos quieren llevarte al área política. Y la área política no aplica. Por eso el secretario de Estado dijo en Ecuador, a mí me resbala, lo dijo de otra forma, pero a mí me resbala lo que diga la ONU. No me importa. Porque esto no es diplomático. Esto es mi seguridad, ¿verdad? Nacional. Porque ahí no se están metiendo por el lado narco. Por el lado narco podrían tener una incidencia, pero por el lado de seguridad me importa un bledo lo que diga la ONU. Y eso lo saben ellos. El cartel de los soles sabe, la cúpula, que se les acabó el cuarto de hora. O sea, cada día que pasa es menos días que tienen para seguir en Miraflores. Porque todo esto que se desplazó al Caribe Sur va a cumplir su misión porque lo decidió el Estado americano. O sea, esto es una decisión de Estado. Esto no es que Trump se le antojó, que un día amaneció, no. Es una decisión del Estado por la seguridad, ¿verdad? Por mantener la seguridad del país. Y esto lo vimos en Irak, lo vimos en Afganistán, ¿verdad? Cuando fueron declarados terroristas, ¿verdad? Con Saddam Hussein y con, ¿verdad? Osama Bin Laden, a lo que le metieron la etiqueta de terrorista, el Estado actuó, se movilizó y estuvo en presencia. Vayamos entonces a lo que estás planteando. ¿Qué pasa? Ellos, como Maduro ocupa Miraflores, al traerse a Maduro, por eso ellos dicen no es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno. Porque yo lo que lo vengo a presentar a la justicia, yo no estoy buscando, que eso va a producir un cambio, ¿verdad? Porque no es legítimo y hay un presidente legítimo, que es Edmundo González Urrutia. Entonces, le corresponde asumir la presidencia en Venezuela. Entonces, ante ese escenario, lo que ellos están viendo es cómo se pueden replegar para tratar de volver en una crisis de la transición democrática. Porque si bien es cierto, la transición va a ser dificilísima, va a costar mucho trabajo y mucha acción, porque queda un país destruido económicamente, ¿verdad? Y socialmente muy fracturado, en términos, aunque es una mayoría la que quiere el cambio, en términos de sus problemas en cuanto a la supervivencia del día a día. O sea, es un gobierno que va a llegar a tener que poner comida en la mesa
donde no tiene una estructura económica que pueda permitir que eso ocurra rápidamente, porque hoy los flujos que recibe el cartel de los soles es el de la actividad ilícita, y eso, una vez instaurada un gobierno de transición, no va a tener esos recursos. Y una industria petrolera que produce 850.000 barriles día, que van a haber unos ingresos, sí, pero no van a ser suficientes para satisfacer esas necesidades que hoy tiene el pueblo venezolano, donde un 75-80% está en el sector de pobreza o extrema pobreza, 40%. Entonces, y donde los hospitales no funcionan, donde hay toda esta crisis de infraestructura. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cálculo que ellos están haciendo, que es el planteamiento central de ese artículo, es que al desplegarse a esas zonas de paz, que lo denominaron así pues como una estrategia, como siempre lo han hecho, para disfrazar la intención o la intencionalidad, ¿verdad? Es básicamente resguardarse, porque son áreas que domina muy bien el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la FARC y los grupos irregulares en esa zona, y los grupos que queden, ¿verdad?, paramilitares en las ciudades, para llevarlo a una imagen que seguro muchos no vivieron, porque yo no la viví, y supongo que muchos no la vivieron. Es el concepto que sucedió en Venezuela, lo que ocurrió en Venezuela en los años 60 y 70, la guerra de guerrillas, donde el Partido Comunista Venezolano decide irse a la montaña porque creía en el proyecto cubano, o creyó en el proyecto cubano, como llegó Fidel al poder, y se establecieron células guerrilleras, pero en ese momento no era el narco, sino que eran la Guerra Fría, era el comunismo, la lucha por el comunismo, era financiado por la Unión Soviética en ese momento. Y vimos esa célula, pero que no tuvo nunca conexión con la realidad venezolana. Y por eso fracasó, no tuvieron éxito los movimientos de guerra de guerrillas. Pero en este momento donde ellos se retiran primero con dinero, porque se han robado todo el dinero posible, ¿verdad?, que hayan podido tener. Según cálculos de Rafael Ramírez, hace 6-7 años dijo que habían unos 300.000 millones de dólares que se esfumaron de las arcas venezolanas. Es un número de hace como 6-7 años de Rafael Ramírez, que puede ser un número aproximado porque él estuvo en esa cúpula. Entonces, le permite que en una crisis de gobernabilidad por la transición, ¿verdad?, que se genere una especie de que vivía mal, pero no en esta crisis que estoy hoy, y se pueda dar el efecto, de alguna manera, no es igual, del retorno de Chávez, cuando regresó después del 13, por errores de ese momento políticos, dijeron, no, pero esto no es lo que nosotros queríamos, esto era tal, entonces regresó. Entonces aquí no sería el regreso de Chávez, sino ellos creen que eso les puede permitir regresar, porque ante una crisis de gobernanza y gobernabilidad puedan ser necesarios para garantizar una supuesta estabilidad en el país. Esos son los cálculos que ellos tienen. No quiere decir que eso es factible. Estoy describiendo qué es lo que ellos están pensando, porque yo creo, si le ponemos el análisis ahora nuestro, de que María Corina Machado, conjuntamente con Edmundo González, ¿verdad?, ha venido trabajando todos estos planes de la transición y, por supuesto, el de la gobernabilidad para poder asegurarse los primeros 100 días en el gobierno y poder generar la confianza y la tranquilidad. Claro. Vayamos a la parte urbana, a los paramilitares. Yo creo que esos no van a salir mucho, porque ahí ese 70% o 75% que votó por un cambio es donde ellos están, y más bien es la mayoría dentro de los donde ellos viven normalmente. O sea, esa sería una parte controlada. Esa no creo que sea
un gran problema. En esas zonas de paz, aquí lo que hay que prestar atención es que del otro lado de la frontera está un señor que se llama Petro. Y Petro sí no nos ayudaría, Petro nos molestaría, más bien se haría el tonto, nos vacilaría, porque, ¿verdad?, no va a colaborar en que esa zona sea controlada tanto por Colombia como por Venezuela, ¿verdad? Que es lo que permitiría que esos grupos no estén desestabilizando en Venezuela y salgan cuando lo vengan a buscar y a perseguir hacia Colombia, que era lo que hacían con Colombia, que entraban a Colombia o tienen todos los campamentos en Colombia y cuando el ejército los perseguía, ¡pum!, se iban para Venezuela. Entonces no es fácil controlar. Y en ese sentido, pienso que Petro es el área de atención aquí. Ojalá Colombia el próximo año cambie de presidente y sea un presidente democrático, un presidente que cree en los proyectos, en estas aventuras, ¿verdad?, que creen que pueden desestabilizar el Estado para poder instaurarse y quedarse con un proyecto como el que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, ese es básicamente lo que yo planteo en ese artículo, en la parte de lo que ellos piensan que quieren hacer, no en esto que dije, que pienso que tiene una solución por el lado del gobierno de transición. Oye, excelente. Bueno, ya llegó Critic, te comento que es el otro moderador, lo que pasa es que está en la calle, así que hoy excepcionalmente no va a abrir la cámara, vamos a estar solo tú y yo, Antonio, solo los guapos, ¿vale? Los dos, los feos con la cámara apagada, que opacan. Mira, pero antes que darle paso a Critic, quería comentarle a la audiencia que se ha confirmado, lamentablemente, que Charlie Kirk ha fallecido tras el atentado que sufrió recientemente, así que bueno, para comentarlo aquí, tristemente. Bienvenido, Critic, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy hoy de corresponsal en la calle. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por tu sapiencia y por compartir con nosotros la opinión. Y fíjate que estuve un rato escuchándolos y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, hay mucha tensión. Pero yo quería preguntarte, porque la matriz de opinión comunicacional de estos terroristas es que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo. Ellos vienen es por nuestro petróleo. Y a mí me gustaría que tú nos dieras como tu opinión con relación a que el petróleo venezolano desde hace años está siendo negociado y difuminado para ese apoyo internacional que se compró Chávez. Entonces, por supuesto, los chinos no quieren perder esa oportunidad en Venezuela, ni los rusos, ni cualquier otro país que tenga algún tipo de interés económico por acuerdos petroleros que se haya firmado anteriormente a estas elecciones y que pudiesen verse afectados con relación a un cambio de gobierno, que es lo que todos queremos, de acuerdo a la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio. Entonces, me gustaría que nos compartieras tu opinión con relación a eso. Gracias. Muchas gracias, Crítica. Una excelente pregunta. Mire. Muy buena. Petróleo. Vayamos números. Petróleo son 850.000 barriles que se producen actualmente, de los cuales se exportan 200.000 van para las refinerías, se exportan 650.000. ¿Okay? Las refinerías nacionales. Rusia y China no han aumentado su nivel de producción en petróleo en las asociaciones, ¿verdad?, que tiene con PDVSA en empresas mixtas. O sea que el apetito por estar en Venezuela para poder llenar y llevarse el petróleo venezolano, los chinos y los rusos, en la práctica no lo muestran porque no producen más. Más bien han mantenido el nivel y las inversiones son ahí. ¿Quién aumentó la producción de petróleo? Chevron. Cuando Chevron llega a Venezuela, Venezuela estaba en una producción alrededor de unos 750.000 barriles. Y en las dos asociaciones, o tres, las cuatro, tiene 4 asociaciones, pero en 2 fundamentalmente, la de Oriente y la del Sur, fue donde logró el DIN. Esos
100.000, 150.000 barriles que aumentó se debe a Chevron, a Repsol, que también participa y estuvo y está en Venezuela, y básicamente a las empresas de Occidente. ¿Okay? Entonces, cuando dicen los gringos vienen por nuestro petróleo, pero es que Chevron está allá. Él fue el que le dio la oportunidad que Chevron quería que regresaran y estaban desesperados porque regresara Chevron. O sea, quien le está dando el crudo a Chevron es Maduro. Cuando a Chevron le suspendieron la licencia para que no estuviera en Venezuela produciendo y exportando el crudo venezolano, ellos estaban realmente disgustados o tristes porque es que realmente ellos quieren que esté Chevron porque es la que le ha aumentado el volumen de producción. Entonces, cuando ese argumento surge, tú dices, como que no es tan real. Después, eso es en cuanto a eso. Después tú dices, ok, los grandes productores de petróleo. El primer gran productor de petróleo es Estados Unidos, okay, con 13 y pico de millones de barriles diarios. Después dice, bueno, está Arabia Saudita y Rusia. Rusia produce entre 9 y 10. Entonces tú dices, Rusia como que no necesita ese petróleo. O sea, cuando tú le metes, vamos a redondearlo, 10 millones y lo que producen allá son 60.000 barriles, tú dices, no, eso es pírrico, eso no es nada. O sea, para Rusia no es algo que es importante. Pero si tú me dices que en Venezuela está produciendo 1 millón y ellos producen 3, tú dices, no, eso es importantísimo, es el 25% de la producción rusa. Ah, no, sí le interesa. Entonces tú dices, como que no, tampoco, por ahí tampoco van los tiros. Entonces, ese es un argumento para llevarnos a lo que decía, al discurso político del imperialismo contra el sur, contra los países, ¿verdad?, del sur, buscando enmarcarnos ahí. Pero eso no tiene hoy en los círculos que saben de lo que se está moviendo en el petróleo, no tiene eco, porque saben que no funciona así. Más bien, si no fuese por Chevron, la crisis que tendríamos en Venezuela sería mayor, porque Chevron, ¿cómo está pagando los impuestos y la regalía? Lo está pagando con productos refinados, con gasolina, con aceite, con nafta, para poder mezclar el crudo extrapesado en la faja petrolífera del Orinoco y poderlo vender. Entonces tú dices, si más bien se están beneficiando de ese intercambio en términos de lo que estamos viendo en el mercado interno, no en cuanto a cash, ¿verdad? Entonces tú dices, como que tampoco. Hay una deuda con China, con petróleo, se paga con petróleo, que es el fondo chino, y que ya esa debe estar por el orden, la última vez que le hice seguimiento estaba como en unos 7.000 millones de dólares, porque bueno, China le prestó a Chávez 60.000 millones de dólares, o sea, suficiente, ¿verdad? 60.000 millones de dólares pagados a pagar con petróleo. Entonces, bueno, sí, ahí hay una deuda que se está pagando y eso se seguirá pagando, pues una deuda. Eso es como si tuviéramos una deuda de emisión de bonos. Si tú emitiste los bonos que se debe, la deuda en bonos, entre la República y PDVSA está en 150.000, 180.000 millones de dólares. Y eso hay que pagarlo, porque es un compromiso de la República. Tú no puedes, porque si no ningún banco multilateral te va a prestar dinero. Y tú vas a necesitar que los multilaterales te den dinero para poder reflotar la economía. En el principio, muy fuerte. Tú vas a necesitar mucha necesidad de dinero inicialmente, rápido, líneas de crédito. Y eso nada más te lo puede dar los multilaterales. Entonces, bueno, imaginemos que la deuda con China son bonos y vamos a tener que pagar. O sea, ahí no hay. Y eso lo ha dicho María Corina, eso lo ha dicho todos los que están en la transición, en el gobierno de transición. Eso no va a ser reconocido. Aquellos contratos que se hayan hecho en la forma opaca, bajo la ley antibloqueo, ¿verdad?, que se inventaron con esa, que fue lo único que hizo la Asamblea Constituyente de Maduro, ¿verdad?, una ley antibloqueo para que nadie se enterara cómo hacían los negocios, cómo se los repartían. Bueno, eso van a ser revisados, por supuesto, pues no cumple con las leyes venezolanas, con la ley de hidrocarburos de Chávez.
¿ok? Que él mismo hizo. Entonces, aquellos contratos de, ¿cómo se llama?, de participación productiva que también están montando, bueno, podrías revisarlos, en la que están actuando ahorita, en la que tú pones todo, en la empresa, socio, pones todo, te llevas el crudo, me pagas a mí con producto y te llevas lo tuyo. Pero tú pones todo, tú asumes todo. Bueno, está bien, eso se podrían revisar. Entonces, desde el punto de vista petrolero, es totalmente falso que los Estados Unidos vayan a Venezuela para quedarse con el petróleo venezolano. Es cierto que si vamos a ver en un cambio, una salida del cartel de los soles de Miraflores, un ingreso de actividad en el sector petrolero por las empresas de Occidente, es cierto, eso sí va a suceder, pero no por quedarse con ese crudo, es para poderlo vender en el mercado, o sea, como negocio, como lo está haciendo ahorita Chevron con Maduro, que lo vende nada más aquí, pero en ese momento se puede vender a la India, que ahorita no se le están vendiendo, porque vas a necesitar cash rápidamente. Y la única mercancía, el único bien que tenemos rápido para generar cash es el petróleo, porque si entran los capitales, y aquí vamos a tener que hacernos un switch, ese que el petróleo es de los venezolanos y que PDVSA, no, hermano, vas a necesitar que el sector privado entre directamente a recuperar y a producir para poder generar los ingresos que necesita para esa población que está esperando satisfacer sus necesidades. Porque si no va a costar mucho. Tú vas a necesitar aumentar la producción en un corto tiempo, eso toma tiempito, pero es lo más fácil. Porque mientras restituyes todo el aparato productivo, en Venezuela va a tomar más tiempo. Entonces, vas a tener que entrar rápidamente en el sector petróleo para generar recursos para poder poner comida en la mesa, ¿verdad? Porque de otra manera va a ser más largo y más difícil, va a ser un proceso más inestable. Y por supuesto, líneas de préstamo con las multilaterales, que también te permite tener rápidamente cash efectivo para poder instrumentar los programas de desarrollo dentro del país y de mejoría a la población. Entonces yo creo que más bien van a entrar, es cierto, pues pueden decir, ¿se fijan que eran los gringos? Sí, porque bueno, son los que tienen las empresas y bueno, pero pueden venir también de Europa. O sea, ahí está Repsol, ahí está Manuel Prom, ahí está Eni, pueden venir, o sea, y volver a entrar con mucha fuerza, ¿verdad? Como lo tiene ahorita Guyana. En Guyana está la China National Company, ahí está. Hoy cuando se señala Exxon, que en Guyana no, mira, eso es un consorcio. Ahí está ahorita. Exxon, la China National Oil Offshore Corporation, la China, ok, la estatal. Y ahorita porque le compró Hess, bueno, se asociaron, para decirlo así, Chevron y Hess. Lo que están hoy desarrollando Guyana son esas tres empresas, un consorcio fuerte. Entonces, bueno, en Venezuela, que hay toda una infraestructura ya instalada, deteriorada, ¿verdad? Como si tuviéramos un carrito viejo, pero que tenemos que hacerle un mantenimiento para que empiece a rodar, ¿verdad? Porque no teníamos los recursos para poderlo funcionar. Entonces, bueno, es mucho más fácil ponerse a hacer eso que comprar el carro porque no tengo dinero. Necesito conseguir el dinero para comprarme el nuevo. Entonces lo pongo a rodar y me voy generando con eso lo que tenga que hacer para tener el nuevo. Entonces yo creo que sí estamos en un momento donde el petróleo es importante para satisfacer las necesidades de un pueblo que tiene muchas para después alcanzar la estabilidad que necesita un gobierno de transición. Así es. Oye, Antonio, entramos ya a los 50 minutitos y no te queremos quitar más de la hora, ¿no? Porque sabemos que la agenda vuestra. Te voy a hacer ya preguntitas cortitas para que te dejamos marchar. Okay. No, simplemente hablaste antes de la reestructuración de Venezuela, de esos 100 días que ha hablado María Corina. Bueno, yo por mí puedes quedar aquí largas, ¿eh? Yo puedo estar aquí 3 horas, que yo no tengo prisa. Yo por ti, no por mí, ¿vale? Nosotros podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana si quieres.
Hablabas de Totalmente. esa reestructuración de Venezuela, esos 100 días de María Corina, incluso he escuchado a personas diciendo que bueno, que porque entre María Corina, olvídense que esto va a seguir igual, porque es muchísimo la limpieza que hay que hacer adentro. Obviamente los poderes están todos tomados por el chavismo, madurismo, organización criminal, como le quieras llamar. Y luego, efectivamente, esa necesidad, ¿no?, que está viendo la población. Antonio de la Cruz, ¿qué piensa? Porque dicen hasta 10 años, dicen que esta generación no vería esa reestructuración. ¿Tú realmente piensas que es a tan largo plazo? Mira, en la primera etapa es para mí, ¿no? O sea, una política de choque, de choque en términos, pongámoslo en un paciente. Mm, Venezuela, como paciente, está en la UCI, porque es un paciente que está en cuidados intensivos, que no tiene, que le cuesta, desde el punto de vista como salud, y si vemos la parte económica, que es la que le puede dar, vamos a suponer, la sangre para poder vivir, ¿verdad? Porque en la vida no sé si es más importante el oxígeno que la sangre, son las dos, ¿verdad? Porque sin oxígeno te mueres y sin sangre también, porque es la que transporta el oxígeno y la vitamina. Tú vas a tener que entrar con medidas de choque. ¿Qué quiero decir? Un paciente en la UCI generalmente está sedado para que no consuma mucha energía, para que esté tranquilito, que utilice la mínima cantidad de energía que pueda el cuerpo y ver cómo estabilizar los órganos que se necesitan porque están metidos en la UCI. Entonces, si son medidas de choque, las primeras medidas que yo tomaría es sector privado, que son los que tienen el dinero. El dinero lo tiene el sector privado, internacional y nacional. No estoy hablando solamente internacional, nacional e internacional. De aquellos que han generado iniciativas y que se han formado y han tenido empresas internacionales venezolanas, que los hay, y el sector internacional. Porque tenemos que revivir todos los órganos. Y cuando quiero revivir todos los órganos, estoy hablando de la infraestructura eléctrica, agua, ¿verdad? Todo. Entonces, la única manera que yo puedo hacer eso es teniendo dinero. Y el dinero no lo tengo como Estado en este momento, porque me dejaron las arcas vacías. No hay. Se mantiene por los ingresos de las actividades ilícitas en cuanto a la corrupción y en cuanto al control social. Y entonces tú dices, ok, no tengo esos ingresos que son alrededor de unos 16 mil millones de dólares anuales. Si querés verlo mensual, son divididos entre 12, son 1.200 millones, 1.300 millones mensuales, que es lo que están usando. Entonces yo digo, ok, necesito sector privado, de hecho. Y eso hay que decirlo, porque va a haber, no, que viene para ayudar a los capitales. No, es que es lo que necesitas, no tienes otra manera de hacerlo. Porque va a venir el discurso, ¿verdad?, de que le estamos vendiendo el país al sector privado. Bueno, dime tú qué otra manera. Bueno, tengo capitales de las multilaterales, sí, pero eso lo voy a tener que necesitar para el sector social, para poder resolver necesidades sociales, aunque me lo dan básicamente para generar reservas, pero me permite apalancarme sobre esa reserva para poder hacer inversiones en el sector social. Entonces tú dices, ok, capital, primero que necesito meterle. ¡Pum! Después, seguridad, porque si no tengo seguridad, tengo riesgo. La gente no va a querer ir a un país inseguro. Ah, bueno, vamos a tener que establecer programas con los aliados. Llamemos aliado Estados Unidos, llamemos aliado el Reino Unido, llamemos aliado Francia, llamemos aliado Argentina si está Milei, o sea, los aliados. Va a tener que montar. Y eso es lo importante
de todos esos países latinoamericanos que hoy están reconociendo que en Venezuela hay una organización terrorista global, porque esos países se convierten en aliados en la transición. Y para la seguridad voy a necesitar de ellos, porque me queda una fuerza pública, perdón, una fuerza política y militar, que puedo contar con ellos, por supuesto, pues no lo puedo desechar, pero voy a necesitar también otro componente que me permita de alguna manera fortalecer esos aparatos. Yo soy del criterio de que hay que hacerle a todo el alto mando militar pasarlo por el polígrafo. O sea, porque no se puede cometer el error del 11 de abril, que la Casa Militar seguía siendo la de Chávez, porque van a ser factores que te van a jugar en contra. Y voy a dar un dato aquí que a lo mejor no se sabe. Todo el gabinete y los puestos claves de la administración Trump pasaron por polígrafo, porque ellos no iban a vivir la experiencia de la primera administración. Eso no es porque, no, y si no lo quiere hacer es porque no está conmigo, pues si yo no tengo temor, porque no me someto. Entonces, yo creo que viene un proceso donde todos los que están en la transición tienen que estar comprometidos con la transición, porque de otra manera va a ser muy difícil. Eso va a ser un proceso interesantísimo vivirlo por lo que significa rehacer un país de cero nuevamente, y va a quedar como una gran misión de un pueblo, ¿verdad?, que logra salir por una vía pacífica y renacer, porque Venezuela tiene todas las condiciones para volver a ser, y ahí voy al periodo de los 10 años, en la que cuando tú te montas un horizonte de 10 años, estás, si lo quieres ver así y proyectarte hasta ahí, estás viendo un país con un Producto Interno Bruto, ¿verdad?, per cápita de país desarrollado. ¿En qué sentido? En que ese salto, ¿verdad?, María Corina lo llama una oportunidad de 1 trillón, un 1 y 12 ceros. Va a significar eso, porque en Venezuela están todas las condiciones bien hechas para tener un país que tenga los ingresos antes de lo que ocurrió con la industria petrolera y con los casos de deuda que tuvimos en los 40 años de democracia, antes de Herrera Campins. Venezuela era un país con un ingreso per cápita muy alto, que íbamos a Miami y dame 2. Está barato, dame 2. O sea, era el país del dame 2. Ese proceso, que bueno, por lo que haya sido, porque se generaron industria, el Estado se consideró, ¿verdad?, empresario y creó todos los polos, esto está bien, eso puede ser. Pero lo que quiero decir es que tiene esas condiciones Venezuela, porque eso sigue ahí. Sigue todos los minerales, sigue todo lo que hay. Y entonces, bien usado, te da una capacidad de crecimiento impresionante. Y entonces, cuando nos vamos a los 80, un poquito de los 70, los países árabes no eran más desarrollados que nosotros. Nosotros podríamos estar hoy, como hoy, si hubiéramos seguido con el proceso que traíamos, ¿verdad?, de esos años, sin haber caído en los procesos que caímos, como los países árabes, porque estaríamos produciendo hoy alrededor de 8 a 9 millones de barriles. El plan era 6, pero era 6 después de Caldera. Estoy hablando antes de Caldera, estaríamos produciendo, ¿verdad?, porque
se vio la necesidad y fue un producto de la apertura, todo. Podemos después un día, si quieren más tarde, otro día hablar de esto. Pero Cuando Venezuela quiera. podía estar produciendo 8 o 9 millones de barriles por Increíble. las reservas que tiene en la faja petrolífera de Orinoco, donde se desarrollaron procesos bellísimos, las refinerías que están ahí. O sea, bueno, eso no existe hoy, y todo lo que ha significado la industria petrolera venezolana. La industria petrolera venezolana era considerada en su momento más floreciente de las primeras a nivel de orden mundial. Pero bueno, eso no existe hoy. Nosotros tenemos que ir entonces con lo que existe, que, pues, vuelvo a insistir, a través de los procesos de las empresas que saben hacer eso y que nosotros podamos tener los ingresos correspondientes a lo que le corresponde al Estado venezolano. Entonces yo creo que 10 años es viendo una Venezuela próspera, una Venezuela que funciona, que tiene sus, ¿verdad?, infraestructura funcionando, una Venezuela como la que teníamos y no sabíamos que teníamos. Mejor todavía. Éramos felices y no lo sabíamos. Así es. Entonces, esa Venezuela 10 años, envuelta de unos 3, 4 años, va a tener una Venezuela que, o sea, el primer año hay que estabilizarla, choque, Correcto. ¿verdad? Punto, estabiliza y después empieza a que el Estado, perdón, a que el aparato productivo empieza a generar su propio, lo que se llama, el, ¿verdad?, círculo perfecto donde se genera, ¿verdad?, la prosperidad. Ah, bueno, entonces ante los 50 voy a ver esa Venezuela, que era lo que me preocupaba, Antonio. No, si la vas a ver, si no tienes, si tienes apenas 40, si la vas a ver. 44 para 45, pero con 3 años por lo menos, ya no digo No, sí, próspera, pero sí, a media, vas a a poder media ir, máquina. vas a poder ir y vas a decir, concha, no solamente como lo dicen ahora cuando van para el este de Caracas, que concha, qué bonita. Ya. Vas a poder ir a otras partes de Venezuela y vas a decir, ay, qué belleza. Ay, sí, Dios mediante. Mira, bueno, ya para ir cerrando, dejo que, ¿no te importa que Criti y Luigi te hagan una preguntita cada uno y así No, no me cerramos la importa, ruedita? dile que la Ah, haga. buenísimo, buenísimo, Qué Antonio. lindo. Te voy a decir colega, porque yo también soy ingeniero. Entonces, bueno, entre ingenieros nos entendemos, aunque hagamos otras cosas en paralelo. Antonio, yo te quería preguntar, estabas hablando un poco acerca del rol de las Fuerzas Armadas bueno, un poco acerca de cómo sería esa transición. Yo no sé, esta es una pregunta bueno, quisiera saber tu opinión. Tú has sido crítico acerca del rol que ellos han tenido en el último año, especialmente después de que el mundo ganó las elecciones. Pues, ¿cuál es tu posición actual al respecto? ¿Y crees aún que hay una posibilidad de redención de estas Fuerzas Armadas? Porque digamos que las huellas están allí de lo que todos sentimos respecto a su proceder. ¿Qué es lo que yo he criticado? Y más que crítica, podría decir que lo hago, pero es frustración de mi parte. Es una frustración. Porque si el 80% en los centros de votación de ellos se manifestaron por un cambio, ¿qué es lo que hace falta para que esa fuerza que está ahí dormida se manifieste? Si lo hicieron cuando pudieron hacerlo, por supuesto, de forma silente, sin que los vieran, ¿qué le hace falta cuando tienen un apoyo militar en el Caribe Sur impresionante? O sea, ¿qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que necesitan? Que están vigilados, sí, lo entiendo. Pero ellos son mayoría. O sea, yo entiendo que si es 1 a 1, yo me tengo que proteger. Pero si somos, vamos a ponerlo en 10, ¿verdad? Y fueron 7, para no ponerlo en 8. 7 que estamos de acuerdo y 3 que no están. ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde está el miedo? A que van a reprimir más de lo que están reprimiendo ya. O sea, ¿qué es lo que me falta a mí para hacer eso que hay que hacer? Porque los Estados Unidos lo han dicho, nosotros no vamos a cambiar gobierno, nos toca a nosotros los venezolanos. Entonces, en esa ¿cómo se llama? Alianza cívico-militar, en la que ellos hoy son
determinante, porque son los que pueden producir. No es el pueblo saliendo con 1 millón como en el 11 de abril en las calles de Caracas, porque no hay esa fuerza en este momento tan grande para después yo acompañar al pueblo. Yo creo que es al revés. Yo creo que en este momento el que tiene que dar el primer paso es esas Fuerzas Armadas y lo acompaña el pueblo. O sea, una vez que las Fuerzas Armadas den el primer paso, el pueblo, en esta vez, porque ellos quieren. Perdón, Antonio, hay un micro por ahí abierto, no sé si es Luigi o Criti, que nos están haciendo. Gracias. Perdón, porque hay un adelante. respaldo en el Mar Caribe. Esa fuerza que está ahí, si bien es cierto, ellos han dicho, nosotros no vamos a cambiar el gobierno, está bien, pero una vez que den el paso, ¿qué es lo primero que tiene que hacer esa Fuerza Armada? Restituir la Constitución, que ellos saben, porque ellos tienen el acta número 1 de lo que pasó el 28J, y restituyen la Constitución, no se juramenta Edmundo González Urrutia. Y ya como presidente en función, ellos le piden, si vamos a suponer, hay resistencia por parte de los pocos que están con el régimen, apoyo a esa fuerza que está, si lo ves desde el punto de vista de aviones, de minutos a Caracas, y si lo ves de los efectivos que están los marines, pueden estar que a 4, 6 horas, 5 horas, 4 horas. Entonces, es una cosa que el presidente de un país pida el apoyo y ya no es invasión por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Sino una intervención. No es diferente desde el punto de vista jurídico. O sea, ¿qué hizo Estados Unidos en Irán? ¿Fue invasión o intervención? Fue una intervención, no fue invasión. Y en intervención tuvo críticas del mundo. No, ninguno dijo nada. El mundo, ni Rusia, ni China, nadie dijo nada. Y lo hicieron conjuntamente con Israel. O sea, Israel fue el que hizo la primera etapa y después Estados Unidos vino y terminó lo que tenía que hacer en los búnkeres donde procesaban las armas atómicas. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que le falta a esas Fuerzas Armadas para dar ese paso? Entonces, porque sí es necesario, y ahí hay otro elemento que tenemos que tenerlo claro, que este es un proceso de los venezolanos. Los Estados Unidos, nosotros no podemos estar aspirando que los Estados Unidos ponga un gobierno. ¿En qué sentido? Una cosa es buscar a Maduro, pues está enjuiciado aquí. Otra cosa es que yo elimine a Maduro porque es terrorista. Pero eso que está quedando ahí vacío, porque me saqué a Maduro, lo tengo que llenar yo. Lo tiene que llenar el pueblo, lo tienen que llenar los venezolanos. Eso no lo va a llenar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú dejas a Estados Unidos que eso ocurra, yo le estoy dando también la potestad que Estados Unidos nombre ahí al que le dé la gana. Porque si él hizo el... Uy, se nos fue Antonio. Le entró una llamada quizás. Sí, se nos fue. Oye, amo, mientras vuelve, ¿no? Amo a Antonio de la Cruz porque es de los míos, es de los que dice pueblo. Sí, no, y mira, las respuestas buenísimas. Ahí está Antonio de nuevo. Bienvenido de nuevo, Antonio. A ver qué está, ¿no? Ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, y lo veo también. Yo no sé, bueno, él nos debe estar viendo o no, pero yo creo que no nos escucha. Igual entró la llamadita. Vamos a ver. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a sacar de escena un momentito y lo vuelvo a meter. Valga de redundancia. Qué chinazo esto, ¿no? Ahí está Antonio de nuevo. Antonio, ¿nos escuchas? Yo creo que no nos oye, Criti y Luigi. Sí, no, yo creo que no lo puedo escuchar porque está ahí como, debe estar contactándote por otra vía a ti. Sí, estoy pendiente, estoy pendiente. Bueno, lo vamos a sacar de escena mientras tanto y que vuelva a entrar.
Oye, qué interesante todo lo que estamos hablando, ¿no? Me parece, o sea, de esta gente que yo puedo. Es como Maybor Petit que estás hablando así, o Esteban Gervasi, tú no estás ahí como, ¿sabes? ¿No? ¿No les parece? Es Sí, maravilloso. atento a todo lo que dice, porque todo lo que está diciendo es sumamente interesante y es importante recalcar que hay una fuerza económica que se necesita. Hay mucha deuda Totalmente. y por sobre todas las cosas necesitamos eso, lo que él decía de la terapia de choque. Necesitamos que Venezuela se reanime para que vuelva a convertirse en productiva. Y bueno, nuestra caja chica, o no digamos la caja chica, pero sí la fluidez, la liquidez, nunca mejor dicho, es el petróleo y necesitamos de alguna forma eh, reactivarlo para poder tener Criti, ese. me silencio un momento, pero sigue hablando porque voy a escuchar un audio, ¿vale? Vale, perfectísimo. Entonces, a mí me parece sumamente interesante el tema de dejar siempre claro la manipulación comunicacional, porque es que los Estados Unidos quieren robarnos, el imperio viene contra nuestro petróleo. No, señores, estamos endeudados y estamos muy endeudados justamente porque esta gente hizo alianza con grandes potencias que tienen, por supuesto, mucho dinero, China, Rusia, pero también lo hizo con otros países que no, el interés no era ni siquiera desde el punto de vista de que nos dieran dinero, sino que nos dieran apoyo internacional para que estuviesen alineados con las matrices de opiniones que el chavismo ha tenido a lo largo de todos estos años. Ay, sí, mira, Entonces, llegó Antonio. aquí está, bienvenido de nuevo. Discúlpeme, lo que pasa es que se me olvidó poner el cable de la electricidad y se cortó. No pasa nada, que claro, el problema es el directo, Antonio, no te preocupes, estamos No, acostumbrados. bueno, pero no fue que se fue la luz, porque aquí no se va la luz, no, nada de eso. Sí. Bueno, iba terminando entonces. Yo creo que entonces es allí donde yo tengo eso, como diciendo, ¿por qué no termina? Porque el juego está ganado. Es cuestión que tomemos la decisión. Este juego está ganado ya. O sea, esa fuerza que está en el Caribe está para ayudarnos, no solamente para traerse a Maduro a la justicia, nada de eso. Está en el momento que se produzcan todas las decisiones. Por supuesto, tú me podrás decir, y eso lo sabe María Corina, claro, ella debe estar haciendo todas las coordinaciones. Yo no estoy diciendo, porque yo no tengo la información. Por supuesto, es mi análisis por lo que veo que ocurre. Pero, y estoy seguro que ella está haciendo todas las coordinaciones. Porque si alguien está con la intención de lograr la transición a la democracia, se llama María Corina Machado. Trabaja 28 horas, 48 horas al día sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que le falta a nuestras fuerzas armadas, a los generales que no están metidos en los negocios ilícitos y esa familia que votó por un cambio para darle paso? Porque si la condición es salgan los civiles para nosotros apoyarlo, como ocurrió el 11 de abril, creo que no es la forma de enfrentar esto. ¿Okay? La forma es actúan los militares y salen los civiles para apoyar el movimiento militar. Cuando digo salen los militares es tocarle la puerta a los... Hay 2.000 militares, ¿verdad? 2.000 generales. Ese es el número que más o menos se maneja. En la cúpula estarán con Maduro y con ese grupo, 10% serían 200. Ok, hay 200. Pero ellos son 1.800. Que ellos tienen comando y tienen... Pero es que esa familia de hechos que tienen comando votaron por el mundo. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Y además, con la presencia de lo que hay ahí en el mar Caribe, ellos lo están viendo también. Entonces, bueno, es algo que se sabrá una vez que se consiga qué fue lo que faltó, qué es lo que estaba faltando, qué era lo que estaban amarrando, qué era lo que estaban por... Las señales todas están dadas. ¿Okay? El hundimiento de la narcolancha fue una señal para ellos también. Fue para los carteles de los soles, pero también para ellos, miren, aquí estamos. Correcto. O sea, es para todos. Aquí, esa señal fue para Nicaragua,
para Cuba, para China, para Rusia, para los narcos terroristas, para los militares que están con la causa, para todos. Porque fue un momento donde demostraron estamos comprometidos. Estos son terroristas y no se lo vamos a permitir. Ahí, para todos aquellos que han criticado ese acto de los Estados Unidos, es porque lo ubican dentro de banda. Es una banda, sí, como banda podría ser eso que ellos plantean. Pero como terrorismo, que es la etiqueta que tienen, no, como terrorismo no. Porque si no estaríamos que estar en cada momento que sucede eso en el Medio Oriente con los hutíes del Yemen. Eso pasa comúnmente mucho allá. Y yo no veo por la prensa ni nada de esas críticas que mataron a 4 terroristas hutíes. Bueno, lo que pasa es que estos 11 miembros, los que participaron en esto, para los Estados Unidos son terroristas. Y eso es importante. El término, vuelvo a decir, terrorista. Ahí se cerró el círculo. Correcto. Sí, sí. Además que es perfecto ahí el terrorista porque ya le da otra categoría, ¿no? No estamos hablando de dictadores, no estamos hablando de narcoterroristas, que por cierto son 50 millones lo que vale la cabeza solo de uno, ¿no? Que es lo máximo que se ha puesto. Bueno, ya te dejo ir, Antonio, así que cierra Criti y no te voy a molestar más. Dale, Criti. No me molesta, pero Criti, da tu pregunta. Sí, perfecto. Fíjate, gracias, Antonio. Importante recalcar lo que tú estás diciendo, porque ellos, bueno, se ha dicho muchísimo que cuando se le cataloga de terrorista, no solamente se le pone una etiqueta de alerta roja a él, sino que a cualquier país, porque esto yo lo veo como que es que, bueno, Nicolás ya no puede agarrar como cuando Pérez Jiménez agarrar una maleta con dinero, montarse en la Vaca Blanca o en el avión presidencial e irse, porque donde él aterrice, ese país se convierte en está albergando a un terrorista y se pone inmediatamente en el foco. Entonces eso es como que la papa caliente, eso por un lado. Por otro lado, bueno, Melania siempre va a decir que yo siempre hago referencias a películas, pero no sé si tú viste una película de Rápido y Furioso en donde ellos fueron a Dubái, ¿ok? Y saltaron un carro de una torre a la otra. ¿Y por qué le estoy haciendo este símil? Porque es que si Venezuela hubiese invertido, y que me gustaría que me comentaras o me contestaras esto, si Venezuela hubiese invertido toda la cantidad de petróleo en estos 26 años de una forma asertiva, pudiésemos nosotros haber sido la Dubái americana. O sea, Venezuela tiene ese potencial. ¿Qué opina Antonio con relación a eso? Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Si se hubieran invertido y los recursos en Venezuela, nosotros deberíamos ser la Dubái latinoamericana. Chávez tuvo esa oportunidad, porque a Chávez le tocó el salto de los precios del petróleo. Chávez, cuando llega a la presidencia, el barril de petróleo estaba en 12, 8, 10. Y en 8 años más tarde, el barril de petróleo llegó a 120 y se sostuvo todo un tiempo por la demanda china, el crecimiento chino. No fue por una causal de la guerra, no, fue básicamente por un crecimiento económico, que había una gran demanda y todos los commodities se dispararon. Y el petróleo se disparó. Lo que pasa es que Chávez tenía el concepto y creía que él era el segundo Simón Bolívar de la América Latina y por lo tanto se le metieron eso en la cabeza a Fidel y financió los proyectos políticos en toda la región, en todo el mundo. Le metió plata a todo y por eso no alcanzó, y además de la corrupción. La Unión Soviética termina en un desastre económico, básicamente porque era la que financiaba todo el mundo comunista. Porque en ese momento el comunismo no genera acumulación de recursos, de dinero. Fue como parte de otras premisas
por eso es que no satisface las necesidades de la población, sino que la empobrece. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, no generar los recursos que se necesitaban para el desarrollo de Venezuela, sino los invirtió, los gastó y se los robaron en proyectos de financiamiento a Cuba, por ejemplo. Cuba se llevaba una parte de petróleo y una parte del cash. O sea, inicialmente en esa época Cuba se llevaba 100.000 barriles al día. 100.000 barriles al día. El más recibía acá. ¿Okay? Entonces, la chequera no aguanta ese tipo de locura. Pero sí, hubiéramos sido tranquilamente, estaríamos, mira, ser un país, a pesar de haber tenido un Chávez, o sea, si lo hubiera sabido administrar, un país sin problemas en la economía. Pero lo que pasa es que Chávez no tenía esa visión, era una visión totalmente equivocada. Y bueno, pasó lo que todos sabemos que pasó. O sea, no vamos a seguir en esa parte, pero no era el hombre para esto. Era un hombre que crea pobreza. Fue el socialismo, que es lo que ellos ven como su proyecto político, crea pobreza. El socialismo no crea riqueza, crea pobreza. Es así. Y la otra parte que me dije, creo que esa fue la que dijiste rápido, fue la eficiencia, fue la pandemia. Sí. Sí, correcto. Bueno. Mira, Cerra- sí, Antonio, dime, perdón. Que No, dime tú. Yo me hice pausa porque ya le respondí. Sí, correcto. Lo que te iba es que me llegó ahí un sonido raro. Te iba a decir que ya, para marcharte, ¿regresarías a Venezuela? Sí, claro que regresaría. De cabeza, ¿no? Sí, yo iría, por supuesto. Venezuela tiene un potencial impresionante. Los venezolanos tenemos cosas muy particulares que los que hemos estado afuera extrañamos. Por ejemplo, o sea, en general, es un pueblo que no se mata. Si nosotros hubiéramos sido un pueblo que nos matáramos, hace rato no hubiéramos matado. O sea, tenemos ese elemento de que buscamos una solución sin llegar a, vamos a ponerlo así, a matarnos. Porque lo que ha pasado en Venezuela es para que no hubiéramos, en Colombia no hubiéramos matado. Correcto. Porque ellos creen en la violencia política. Nosotros no tenemos eso. Después, Venezuela igual, bueno, también lo tienen otros países. Tiene un país tiene todo, muy bonito, hermoso. O sea, puedes tener, y tiene un clima espectacular todo el año. ¿No? Tiene eso de cuando hay frío es frío, y cuando hay calor es calor, por lo menos aquí en Washington. O sea, tiene cosas muy... Y el venezolano, por lo menos el que yo conocí, no sé, el de esta generación, porque yo tengo ya 12 años fuera de Venezuela sin regresar, era un venezolano que es solidario. O sea, en esa época la gente se ayudaba, o sea, no era en ese sentido egoísta. O sea, si algo se necesitaba y tú no lo podías dar, lo dabas. O sea, no era egoísta en esa época, y creo que eso se mantiene, pues eso es parte de lo venezolano. Y la alegría, el jodedor, la echadera vaina, eso es muy venezolano. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta la parte esa de que es bueno, pues, o sea, y sobre todo si vienes del Zulia, porque todo es una joda y un chiste y una vaina. Ajá. Entonces, esa parte también me gusta, de que no tomamos todo, o sea, porque uno cuando entra con otros ciudadanos de otros países, tú lo ves como más cerrado, más callado, ¿verdad? Difícil. Y tú que estás en España, debes verlo. El español tiene una personalidad demasiado... No es como la nuestra, pues, ellos tienen la de ellos, no es como la nuestra. Correcto. Que es abierta y que puedes conversar y puedes decir las cosas, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que Venezuela tiene mucha. Primero en la naturaleza tiene cosas increíbles. En su gente, la gente de pueblo es una gente muy honesta, muy sencilla, ¿verdad? No tiene esos rollos mentales fuertes, a pesar de todo lo que ha vivido. Y eso le tocó vivir a María Corina Machado cuando estuvo en contacto nuevamente con el pueblo, ¿verdad? Que fue la que le hizo cambiar. María Corina es una antes de cuando recorrió el país y otra después que recorrió el país. Ella creció muchísimo en el contacto con el pueblo. Y se le notó, ¿okay? Como ese crecimiento de ese contacto, porque pudo ver la esencia del venezolano. Y yo creo que va a necesitar el esfuerzo de todos los que podamos meterle el hombro, ¿verdad? Porque vale la pena. Vale. Así. Bueno, sé que aquí somos 4 ya que estamos dispuestos a irnos a Venezuela, más en la comunidad somos como 1500, Antonio, que todos queremos regresar. Bueno, unos ya están allí, pero todos queremos irnos. Te invitamos formalmente, vamos a hacer una fiesta en Cuyagua cuando todo esto acabe, así que estás invitado. Muy amable, muchas gracias. A la playita, tomar la primera ronda va por mí, pero la segunda ya la pagan ustedes, ¿vale? Tú pagas una sola noche. Bueno, noche no, una sola copa. Ustedes se pagan todo lo demás, dormir en la playa. Guarda euros para que paguen una caja. No, ya los euritos los estoy guardando porque yo sé, Antonio, que más tarde que temprano voy a tener que necesitar esos euritos para irme para Venezuela. Yo creo que esto es además corto plazo, esto no va a ser muy largo plazo. Exacto. Porque todo está ahí. O sea, la presión de los Estados Unidos es muy fuerte. Todo está ahí. Así es así. Así que nada, bueno, las Fuerzas Armadas dan el paso y es jaque. Esto está jaque mate marcado. Pues no se ha terminado, pero está ahí. La jugada está. Ahí está la jugada. Así que bueno, nosotros, de verdad, de mi parte, decirte que muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Siempre que tú quieras puedes venir. Tú me escribes, ya tienes mi teléfono, me dices, Melania, hoy tengo tiempo, me quiero ir con ustedes. Y te vienes aquí a conversar con nosotros, que nosotros encantadísimos, ¿vale? Muy amable. Muchas gracias. Voy a dejar a Criti y a Luigi que se despidan. Adelante, ustedes ya verán en qué orden. Antonio, voy a empezar yo. Muchas gracias, de verdad, que por compartir con nosotros. De verdad que pues es muy grato hablar con gente que compartimos la manera de pensar. Y bueno, justamente antes de que llegaras al espacio de hoy, estábamos hablando con Mela de que todos podemos contribuir con un granito de arena, de cualquier manera. Y que bueno, todos sabemos que hay gente que podrá de una manera, hay gente que podrá de otra, pero pequeños cambios hacen grandes diferencias. Así que todos estamos listos y bueno, esperando, vamos todos hasta el final y esperando la rumba en Cuyagua, que por lo menos, por lo que estoy escuchando, no va a ser un día. Yo creo que eso va a durar como una semana. Criti, adelante, Criti. Sí, fíjate, bueno, yo tenía un comentario que Luigi y Antonio dicen que son ingenieros, yo soy ingenioso, así que aquí cuando quieras puedes venir, conversamos, y muy interesante toda la información y las opiniones que nos diste, muy esclarecedoras, porque yo creo que a mucha gente será dominado más por la ignorancia que por la fuerza, y escuchar a personas que tienen conocimiento y tienen una visión clara de lo que está pasando y de cuáles son las soluciones que pueden convertir a Venezuela en un periodo muy corto para un país coge 4 o 5 años, una recuperación es prácticamente un fin de semana. Muchísimas gracias de nuevo. Amplia Frecuencia es tu casa. Saludo, Melania. Estás guapísima, por cierto, hoy. Gracias. Pero bueno. Luigi, un abrazo. Antonio, esta es tu casa, muchísimas gracias. Y bueno, a toda la audiencia que nos acompañó, Amplia Frecuencia está aquí siempre agradecida por su participación. Y bueno, nos seguiremos escuchando y en otros espacios que no me toque ese corresponsal de la calle como el de hoy, nos veremos. Les mando un abrazo. Un gran abrazo. Y yo me uno a Luigi, yo te veo también muy buenosa hoy. No sé si no te había visto antes. Muchas gracias, es que fui a la peluquería. Bueno, Antonio, pues te abrazo de verdad inmensamente. Por ahí ya hay un montón de comentarios, dicen, queremos a Antonio, él piensa como nosotros, o sea, lo mejor, que es un perfil que se llama Lo Mejor,
vive en Venezuela, por cierto, está ahí encantada. Dice, es de los míos, Antonio es de los míos. Así que bueno, ya te mandaré el feedback y bueno, bienvenido siempre. Nosotros por aquí siempre te estamos leyendo aquí en Twitter, ¿vale? Así que cuando quieras, esta es tu casa, como dijo Criti, y nos vemos en la próxima. Muchas ¿Vale? gracias. Un besito y Te mandamos saludos. un beso grande. Cuídate mucho. Bye. Bueno, chicos, y esto ha sido una maravilla, de verdad, con Antonio aquí. Yo me lo he pasado bomba. No sé si nos quedamos aquí 10 minutitos y lanzamos ahí un feedback, ¿no? De esta entrevista, aunque tuvimos ahí un corte, pero me encantó. Por supuesto. Perfectísimo, perfectísimo. Sí, sí, bueno, estuvo maravillosa. Por ahí vi, de verdad que me estaban escribiendo mucha gente en privado diciéndome, Melania, esta entrevista es divina, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? De esta gente que con la que podemos conversar y yo los puedo escuchar y pasan horas porque te unen tanto todo como con tan perfecto, tan alineado. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo me quedé con una impresión maravillosa. Me encanta cuando dice que ya estamos en el jaque mate, ¿no? No sé ustedes qué tienen que decir. Totalmente, bueno, ya esto ha sido un jaque, ya tienen la torre contra los caballos y con los alfiles y yo creo que enrocaron, así que, y coronaron, tienen dos reinas, así que sí, está digamos que en esa recta final. Y bueno, me llevo mucho a la respuesta, a lo mejor también por ahí estaba respondiendo en X diciendo que le gustó la respuesta que dio, me imagino que a la pregunta del rol de las Fuerzas Armadas que yo le hice. Mm. Así que no, interesantísimo, de verdad que tremendo espacio. Tuvimos por ahí uno que otro percance técnico, pero bueno, eso forma parte de este tipo de espacios en vivo. Sí, oye, Criti, y que sepas que no habías llegado y tenías aquí alborotado a los fans. ¿Dónde está Criti? Decía Así, Yuyu, así. sí, Yuyu, Débora, por ahí ponían, ¿dónde está Criti? ¿Dónde está Criti? Cuando llegaste, ya llegó Criti, ya llegó Criti. Mira, Sí, pero y la semana pasada que yo no vine, preguntaron por mí, porque yo no estuve aquí el miércoles. también preguntaron por ti. Yo lo que quiero ver es si el día que yo no venga van a preguntar por mí. Es más, la semana que viene falto. Ah, no, no voy a faltar, que la semana que viene va a estar buena también, va a estar buena la semana que viene, pero yo no digo nada, To- yo no digo nada. toda- Todas las entrevistas han estado muy buenas. Fíjate que quiero rescatar muchas cosas que él dijo. Primero, poner en el foco porque esta gente son terroristas y esto cambia completamente la jugada. ¿Ok? Y Ujú. aquí no es una persona que se robó unas elecciones. Aquí no es ni siquiera una persona, fíjate que lo dijo, ni siquiera que se le trate como narcos es tan peligroso o tan relevante como que se le trate como terrorista. Segundo, la cantidad de dinero que se han robado. Tercero, que desde el punto de vista de la narrativa de que los Estados Unidos está extrayendo Venezuela, de petróleo venezolano y que ellos vienen, no, señores, ellos mismos le dieron las concesiones a los Estados Unidos porque es que a China no le interesa, a China le interesa es cobrar porque le prestó esa cantidad de dinero a Chávez. ¿Sabes? 60.000 millones de dólares, una locura de dinero. Y por otro lado, también resaltar que justo por eso en Venezuela se ha mancillado tanto la participación de la Guardia Nacional, porque es que si ellos dan el primer paso, todo esto es determinante. Mm. Sí, no, la verdad es que además la pregunta, y mira que fue buenísima, yo hasta dije, guau, qué pregunta la que le acaba de hacer Criti, porque además es una de las cosas con las que siempre constantemente están hablando, ¿no? Yo por ahí hay unas cuentitas que ya todos conocemos que empiezan a decir, sí, sí, y están, enseñan allá las petroleritas ahí, ¿no? Entonces, me encanta. Yo es que puedo decir que me voy satisfecha de este espacio, porque es que me gustó cómo explicó Criti, tú te perdiste el inicio, en el inicio fue una Lo voy a ver, cátedra, lo voy a fue ver, lo voy una a ver. cátedra lo que él estuvo Fue hablando, de verdad buenísimo, que, ¿verdad que buenísimo, sí? Fue una intervención espectacular. larga, pero donde explicó todo, Yo, desde la A hasta la a la Z. Z, yo le pregunté de las zonas de paz y la potencialidad de que se atrincheren y que se formen unas células guerrilleras o terroristas, whatever we're gonna call them, en esas Sí, sí, áreas. yo lo escuché, yo estaba tras Él cámara estaba un tras rato, cámara, Ah, sí, sí. estabas detrás de la escuchando. cortina, ok, Sí, ok. sí, 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 escuchando. No, detrás de Mira, la cortina. Bueno, sí, sí. Dice José que, ¿cómo hago para decirte en vivo que estás muy linda? Suben. Yo no sé por qué la gente no ha subido. No hay nadie que me diga, Melania, yo quiero subir al espacio con ustedes. ¿Ustedes pueden creer eso? Porque son feos, Melane, no quieren mostrar la cara. No es a Luigi que está ahí tapado. Bueno, hoy también estás tú feo entonces.
No, yo estoy fuera y la locación en donde estoy no era apropiada como para abrir la cámara, pero yo me he mostrado, Melania, por Dios, y menos. ¿Tú estás viendo que a mí No, me lanzan flores? por eso dije hoy que debes estar feo porque no encendiste la cámara. Sí, Hoy. bueno, lo que pasa es que no he ido a la peluquería, no me he cortado el cabello, entonces, bueno, imagínate. No, me imagino, pero no pasa Sí, nada. Sí, sí, si aquí claro, no somos te has puras cortado el bellezas. cabello, claro, claro. Yo me corto las puntas, Luigi, toda la semana, porque yo me mantengo mi corte siempre al ras. Sí, sí, para las horquetillas. ¿Cómo se llama horquetillas? Es que se llama eso, ¿no? Pues sí. Sí, para que no se me maltrate, sí, las horquetillas. Horquetilla. Ay, Dios mío de mi vida. No, yo tenía años que no escuchaba eso. Mira, hablando ahora, pasando a un tema serio, fuera de broma, qué brutal la imagen que vi de Charlie, la pasé por ahí para ti, bueno, para ustedes dos. No sé si la vieron, donde se ve el impacto que le hicieron, qué fuerte, ¿no? ¿Lo vieron? Horrible, 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 es horrible. Pues es que, claro, es que De, ahora entiendo cómo realmente, imposible que sobreviviera a eso, Dios mío de mi vida. sí, Ay, y fíjate que quería también recalcar el asesinato de esta chica refugiada La que tú ucraniana. dices, oye, pero Dios mío, fíjate como cuando se promueve violencia, no hay justicia, cuando hay impunidad, eso genera un efecto en la sociedad. Y mira, mucho se le ha criticado, y perdón que me meta este comentario aquí, se le ha criticado, no, que María Corina, que la ley desarme, que tal. Sí, bueno, a lo mejor que se desmintió, que ella no tuvo absolutamente nada que ver, pero cuando tú armas a la población, cuando tú le das ese poder a unas personas que no tienen el poder de controlarse, salud, que no tienen el Gracias, poder de perdón. controlarse, ocurren estas cosas. Y mira, indistintamente que tengamos posiciones políticas, gustos, apetencias, vicios diferentes, gustos, llámelo como quiera, ¿sabes? Nadie tiene la potestad de robarle la vida a una persona, además que una persona súper talentosa, que estuvo en Forbes como uno de los primeros 30 de los 30 años con tanto éxito, personas que ha tenido, oye, simplemente por una diferencia ideológica. Sí, señor. totalmente, totalmente. Y por ahí van a circular imágenes de él estuvo esta semana en Fox and Friends con su hija. Entonces, de verdad que es una persona que se está dejando llevar por su mentalidad ideológica, con la que yo no comulgo, por supuesto, y termina impactando, asesinando a una persona, un país completamente y a una familia, ¿no? Porque es una niña pequeña. Entonces es bien, bien triste como estas ideologías extremas bueno, de ese otro lado del espectro político hacen las cosas a la fuerza. Así es. Es triste, pero bueno. Muy triste. Oye, y ya para Y lo vimos, dale. y lo vimos con Miguel Uribe. O sea, eso, Total. indistinto, Total. estás dejando huérfanos, ¿vale? O sea, mira, y fíjate que Antonio lo dijo, nosotros en Venezuela somos, no creemos, o sea, sí somos violentos porque tenemos violencia, tenemos malandros, tenemos asesinos, tampoco nos vamos a vender como que estamos bañados en agua bendita, pero los niveles de tolerancia de nosotros son muchísimo mayores. Nosotros somos más solidarios, somos más empáticos, Colombia, como él lo dijo, si estuviese ocurrido en Colombia esa división, nos hubiésemos caído a tiros los unos contra los otros. Y ojo, con todo respeto a los hermanos colombianos, porque tampoco la idea aquí es satanizar, pero coño, yo creo que jugar al caos es peligroso porque ocurren este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay una reflexión. Así es. Miren, y ya para ir cerrando, porque vamos a hacer 2 horas, Cristi, porque nosotros abrimos 15 minutitos antes, así que imagínate. Quería leer aquí, porque estuvo Iván Simonov, estuvo con Rachel, y hizo aquí, lo estaba leyendo porque lo subió nuestro querido Carlos Salazar y dice, los capos del Cartel de los Soles están tan desorientados que lo más probable es que Maduro sea traicionado, entregado o eliminado por uno de sus compinches. Así actúan los criminales, aseguró el comisario Iván Simonoves ante Rachel en la entrevista. Así que para que la vayan a ver,
en Calestofoto, nuestro querido Carlos Salazar, pinchen ahí que tienen el enlace y vean la entrevista, que saben lo que es lo que voy a hacer yo al terminar esto, ¿no? A verla, por supuesto, porque no me la pierdo. Así que bueno, chicos, yo creo que ya podíamos cerrar, ¿no? Una hora, ya casi en 10 minutos se hacen las 2 horas, me parece perfecto, van a ser 12 de la noche aquí en España. Bueno, Criti, a despedirse, después Luigi y por supuesto yo para culminar. Bueno, chicos, maravillado con el invitado de hoy. Por problemas técnicos no pude entrar antes, pero yo voy a ir a ver el principio de esta entrevista apenas finalicemos de aquí. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga, encantadísimo de compartir micrófono y ahora pantalla con ustedes, así que amplia frecuencia, siempre en la vanguardia. Los quiero mucho, Dios me los bendiga y nos reúna pronto. Mela, no te escuchamos. ¿Cómo que no me escuchan? Ahora sí te escucho. Bueno, me despido yo también. Este es un espacio nuevamente espectacular. Espero que toda nuestra audiencia lo haya disfrutado. Y bueno, sigan atentos de todos los espacios de la red VEN. Creo que por allí Carlos va a salir en vivo en algún momento. No sé si va a ser por YouTube o si va a ser por X. Así que atentos con el programón que se va a lanzar, Carlos. Sí, en YouTube creo, porque además es una entrevista que le hacen en un canal de Perú. Exactamente. Entonces, bueno, atentos a la entrevista de Carlos Salazar en Perú, que debe estar saliendo en los próximos minutos. Y bueno, pues nada, contentos de todo lo que hemos logrado de la entrevista de hoy y seguimos todos juntos hasta el final. Así es, hasta el final. Y bueno, Criti, lo dije antes que llegaras, que les parecía si empezamos a hacer ahora una ronda de todos los invitados que tuvimos, pero ahora para invitarlos en vivo y en directo, no con cámara. Así que si les gusta la idea, nos van diciendo sí, para poner a trabajar al productor, Luigi, para que se mueva y volvamos a repetir invitados, que fueron todos de altura, por supuesto. Y darles las gracias a ustedes. Nos vamos con más de 1000 personas conectadas, así que eso es muchísimo para aquí, para Live de X, porque recuerden que nosotros estamos en X. Esta entrevista la podrán ver después también en YouTube, en diferido, para que sepan, el que la quiera ver en YouTube, bienvenido. Después ya les voy a poner el enlace. Y bueno, por mi parte, decirles que nos vemos en la próxima semana. Nos vemos, pero nos escuchamos antes, mañana en Venezuela Sin Censura. Recuerden que el domingo en Venezuela Late estará nuestro querido Miguel Ángel Rodríguez juntos con La Desobediente, con nuestra querida Elizabeth y con Débora, por supuesto, nuestra amada Débora Sacha, que estará por ahí. Y bueno, creo que así la trinchera esta noche. Y bueno, a Criti, a Melania y a Luigi, pues la seguirán viendo por ahí, como digo yo, paseando por Twitter. Así que bueno, los quiero muchísimo, nos vemos la semana que viene. Esperen que por ahí les decimos quién es el invitado. Bye, bye. Chao, chicos, los quiero. Cuídense mucho. Ey, la verdad suena mejor. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Criti, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Criti, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Criti y Luigi. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Criti y Luigi.